Ok, bienvenidos todos a mi canal de YouTube y bienvenido a este video en particular. Si vienen siguiendo la secuencia de videos, en el video anterior estuvimos hablando de lo que es la famosa ecuación de oscilación, para la máquina sincrónica. Si me permiten, voy a regresar un momento a la ecuación de oscilación de la máquina. Y la ecuación oscilación que estamos presentando en este momento es la famosa ecuación de oscilación como es bien conocida, ¿no? Eh, en la ecuación de oscilación, fundamentalmente lo que estamos relacionando es eh, la derivada segunda de la posición angular que medido a un sistema de referencia giratorio a la velocidad sincrónica. Eh, Ese ángulo ya lo hemos mencionado, ya lo hemos trabajado, ese ángulo tiene significaciones mecánicas y significaciones eléctricas. Si nosotros asumimos que hay un sistema de referencia girando a velocidad sincrónica, entonces el entendimiento de ese ángulo desde el punto de vista mecánico es el ángulo que se mide cuando el rotor se acelera o desacelera a partir de la posición de régimen estacionario a velocidad sincrónica. Y desde el punto de vista eléctrico, aunque no lo hemos mencionado, ese ángulo es fundamentalmente el ángulo del voltaje interno asociado a el modelo equivalente clásico de la máquina sincrónica. Pero entonces quiero que entiendan lo siguiente, esa segunda derivada, que es realmente la aceleración del rotor durante un transitorio electromagnético, esa derivada segunda tiene connotaciones eléctricas y mecánicas. Entonces ya pueden comenzar a entender que desde el punto de vista de producción de energía, la ecuación de oscilación es la que define el balance eh, mm, energético desde el punto de vista electromecánico de la máquina, ¿ok? Del lado derecho tenemos dos términos, tenemos potencia mecánica en por unidad y potencia eléctrica en por unidad, ¿ok? Potencia mecánica es la que se aplica, es la potencia mecánica de entrada a la máquina y en consecuencia esa potencia se asume que es positiva y va en el mismo sentido de giro del eje de referencia de la máquina, ¿ok? En otras palabras, lo que estoy diciendo es que ese valor es fundamentalmente el valor positivo y que se refiere a la potencia mecánica aplicada en el eje, ¿ok? Desde el otro punto de vista tenemos con signo negativo la potencia eléctrica. La potencia eléctrica fundamentalmente lo que representa es el torque electromagnético que se opone a la potencia mecánica fundamentalmente para producir la potencia eléctrica que se entrega en el estator de la máquina. ¿Ok? Em, esa diferencia es lo que recibe el nombre de potencia acelerante. La diferencia entre potencia mecánica y potencia eléctrica es fundamentalmente lo que nosotros llamamos la potencia acelerante de la máquina. Si esa potencia es positiva, entonces la máquina se acelera incrementando la velocidad. Y si es negativa, es porque la potencia eléctrica es mayor que la potencia mecánica, la máquina se desacelera, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que si el término derecho de la expresión es positivo, es porque la derivada es positiva y significa que la máquina tiene una aceleración positiva, aumento de velocidad. Y si el término del lado derecho es negativo, eso significa entonces que la máquina se está desacelerando porque tiene más potencia mecánica que eléctrica y la derivada segunda de la posición angular, es decir, la aceleración es negativa. Pero de momento entonces he estado hablando de la ecuación de oscilación como la ecuación que permite definir la conversión de energía mecánica en energía eléctrica dentro de la máquina sincrónica tradicional, ¿ok? Ahora, lo que me falta por comentar en esta ecuación es la letra H. Esa letra H que está ahí, ustedes la deben de reconocer, es lo que nosotros hemos llamado la constante de inercia. La constante de inercia se refiere a una propiedad de los generadores eléctricos. Los que estén familiarizados con el uso de Dixieland Power Factory deben de saber que es una constante que se le inserta al programa para definir las características de transferencia electromecánica de la máquina, ¿ok?
También está la letra M, ya la habíamos mencionado, que es el momento de inercia. El momento de inercia está relacionada con la inercia, la constante de inercia h, y numéricamente se puede decir M igual a 2h sobre la velocidad sincrónica. Entonces, lo primero que tienen que darse cuenta es que hay varias constantes. Está el momento de inercia, está la constante de inercia, una es M, la otra es H, pero las dos tienen significado desde el punto de vista operativo para el cálculo de la respuesta electromecánica de la máquina sincrónica. ¿Ok? Paso siguiente, este video está dedicado exclusivamente a explicar y hablar sobre la inercia rotacional. ¿Ok? De ahora en adelante mis estudiantes van a hablar de forma apropiada y el nombre es la inercia rotacional. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que decir la inercia rotacional? Porque realmente la inercia es la propiedad de los rotores. Es la propiedad que tienen los rotores de las máquinas de almacenar energía cinética, energía de movimiento. Entonces, cuando algo está en movimiento, cuando por ejemplo uno de estos juegos de niños que llaman trompo, no sé, dependiendo del país, fundamentalmente ellos son una masa giratoria. Esa masa giratoria, cuando hay una velocidad y hay un cierto momento de inercia, entonces hay una cierta cantidad de energía cinética. Entonces quiero que entiendan que el nombre formal debería ser la inercia rotacional. La inercia rotacional está asociado con la energía cinética almacenada en los rotores, es decir, con las masas que están en movimiento, que están en giro, ¿ok? Luego han aparecido otros conceptos más recientemente, la gente lo llama inercia digital, algunos lo llaman inercia sintética, otros lo llaman emuladores de inercia. Todos esos conceptos están asociados con esquemas de control para electrónica de potencia. Y realmente algunas personas lo llaman inercia sintética, otros lo llaman inercia emulada, otros lo llaman inercia digital, etcétera. Fundamentalmente, si no hay una parte giratoria, ¿cómo usted va a llamar a esto inercia? Usted tiene que entender que fundamentalmente cuando un convertidor electrónico de potencia se hace emular la respuesta en frecuencia de una máquina sincrónica, la respuesta derivativa, usted lo que está utilizando es un esquema de control. En ese esquema de control sí puede haber una constante, esa constante es una ganancia. En teoría de control nosotros llamamos eso es una ganancia. Que la ganancia quiera representar o imitar a la inercia de la máquina sincrónica es otra cosa, pero fundamentalmente es una ganancia de un control derivativo. Dicho sea de paso que el control derivativo es uno de los más difíciles de utilizar cuando se está trabajando con señales reales dentro de los sistemas eléctricos de potencia, ¿ok? Pero volviendo a esta explicación, lo que quería decirles entonces es que la inercia rotacional es el nombre que se debe utilizar. Inercia rotacional porque viene de masas giratorias dentro del sistema eléctrico de potencia. Masas que están en los rotores de las máquinas sincrónicas, masas de máquinas que están directamente conectadas a la red, ¿ok? No hay convertidores de por medio. Esta gráfica ya se las había presentado, fundamentalmente lo que quería hacer era una comparación. Cuando una masa está en movimiento, ya sea movimiento lineal o movimiento rotacional, hay una cierta cantidad de energía que se deposita dentro de esa masa. Esa energía es lo que algunos llamaban al principio de la física mecánica clásica, era lo que llamaban la energía de movimiento, hoy por hoy nosotros lo llamamos energía cinética. En el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros llamamos a eso energía cinética lineal y es numéricamente igual a un medio de la masa, una propiedad de la materia que se denomina masa y que ponderamos en kilogramos, y al cuadrado de la velocidad, que en el caso de la velocidad lineal la medimos en unidades de metros por segundo. Entonces, numéricamente, la energía cinética lineal es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Si ponemos unidades, todos deben de reconocer que la unidad clásica utilizada para la energía cinética es el famoso joules. Es la unidad utilizada típicamente para la energía. Sin embargo, luego les voy a decir que nosotros cuando estamos trabajando en sistemas eléctricos de potencia, la energía cinética la queremos expresar como un producto de tiempo por potencia. Pero sigamos, del otro lado, en esta slide, en esta diapositiva, tenemos la energía cinética rotacional. La energía cinética rotacional es numéricamente parecida a la energía cinética lineal. Es un medio
pero hay que utilizar una propiedad mecánica del cuerpo cuando está girando. En vez de utilizar la masa es una propiedad de la materia, pero fundamentalmente para movimiento lineal, nosotros cuando tenemos movimiento circular utilizamos lo que es el famoso momento de inercia. El momento de inercia se representa algebraicamente con la letra I, ¿ok? Y es un equivalente a la masa. Y en otra parte tenemos el cuadrado de la velocidad, pero como estamos en movimiento circular uniforme, estamos utilizando es el cuadrado de la velocidad angular, la letra griega omega minúscula. Entonces, cuando tenemos un rotor o tenemos un cuerpo que está en movimiento circular uniforme, la energía cinética rotacional es numéricamente igual a un medio de lo que es el momento rotacional de inercia y lo que es la velocidad angular al cuadrado. Fundamentalmente, eso es lo que tenemos que entender. Inercia rotacional está asociada con la inercia rotacional. Aquí les presento un ejemplo. Este es un ejemplo que me gusta presentar a algunos de mis estudiantes. Este es el caso del señor británico. Ustedes deben de reconocerlo, el famoso Mr. Bean. Mr. Bean, ingeniero electricista graduado en Inglaterra y está sentado sobre un coche o un automóvil, como le digan ustedes en su país, fundamentalmente un Mini Cooper. Otro ejemplo de la fábrica de coches o automóviles en Inglaterra. Si asumimos que ese coche tiene una masa de unos 1.165 kilogramos y que ese coche o ese automóvil, como ustedes lo quieran llamar, se desplaza a unos 30 kilómetros por hora, el equivalente en metros por segundo serían unos 8.3 metros por segundo. En consecuencia, la energía cinética lineal puede ser calculada como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿ok? No voy a poner los números, pero quiero que entiendan que cuando un coche se desplaza, cuando un carro, un automóvil, como ustedes lo llamen, se mueve con una velocidad, un movimiento recto, lineal, hay una cierta cantidad de energía cinética, ¿ok? En el lado izquierdo de esta slide pueden ver lo que es el caso de el rotor de una turbina a gas, ¿ok? En este caso estamos hablando del rotor de una turbina a gas que tiene una cierta cantidad de momento de inercia cuando está girando. Si asumimos que ese rotor está girando a la velocidad sincrónica, entonces hay una cierta cantidad de energía cinética rotacional. En este caso, nosotros en vez de utilizar los joules, estamos utilizando lo que denominamos megavatios por segundo. Megavatios por segundo es la unidad preferida para presentar la energía cinética dentro de sistemas eléctricos de potencia, porque megavatios por segundo nos permite entender, por ejemplo, que se puede extraer una cierta cantidad de megavatios durante un segundo. En este caso, este rotor que tenemos ahí realmente tiene una capacidad de energía cinética de unos 3.000 megavatios por segundo. Pero hay que tener mucho cuidado con eso que les dije megavatios por segundo. Yo hice el ejemplo muy sencillo de entender 3.000 megavatios por segundo como 3.000 megavatios que pueden ser suministrados por un segundo. Pero si usted utiliza 3.000 megavatios en un segundo, el problema es que ese rotor de esa máquina se va a mover de velocidad sincrónica a cero en un segundo. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Quiero que entiendan que el uso de megavatios por segundo es bien preferido, es bien interesante desde el punto de vista de sistemas eléctricos de potencia, pero la forma en que se les traiga la energía cinética al rotor es sumamente preponderante para lo que vamos a ver luego, que es la estabilidad de frecuencia, ¿ok? Siempre le he dicho, nosotros somos ingenieros electricistas, somos ingenieros serios, entonces trabajamos con terminología adecuada. Ya les he mencionado que el IEEE 100, el estándar 100 del IEEE es lo que recibe el nombre del diccionario autorativo de estándares términos y electrónicos, ¿ok? Y el estándar 100 define la inercia, la constante de inercia de las máquinas. De hecho, lo define constante de inercia para las máquinas y dice que es la energía almacenada en el rotor cuando está operando a velocidad sincrónica y que se encuentra expresado en kilovatios segundos o kiloval amperes de la potencia nominal de la máquina. Entonces quiero que entiendan el concepto. La inercia rotacional de una máquina es la energía almacenada en el rotor. ¿Ok? Es redundante decirlo, pero es la energía cinética almacenada en el rotor, porque durante la operación y el movimiento de la masa, la única energía que se puede almacenar es la energía cinética. Pero volviendo al concepto, entonces es la energía cinética almacenada al rotor cuando
está expresada en la velocidad sincrónica y las unidades que se utilizan son kilovatios por segundo o kilovolt-ampere por segundo de la potencia nominal de la máquina. Aquí pueden ver una expresión, pueden ver la ecuación. Esta es una ecuación tomada del estándar número 100 del IEEE y dice que H es la constante de inercia para las máquinas sincrónicas, aparece 0.231 multiplicado por el cuadrado de la energía cinética multiplicada por la velocidad al cuadrado multiplicado por 10 a la menos 6 y dividido entre el número de kVA, ¿ok? El momento de inercia es WK, el momento de inercia es fundamentalmente para esa expresión y esos coeficientes presentados en libras por pie, ¿ok? Y en el caso de la velocidad sincrónica está presentado en revoluciones por minuto y los kVA representan a los kVA nominales de la máquina, ¿ok? Lo que quiero decirles es que ese 0.231 que aparece ahí y ese 10 a la menos 6 que está es fundamentalmente para efectuar una conversión de unidades. Si ustedes utilizan esa ecuación que aparece ahí, el número H, es decir, la inercia, la constante de inercia rotacional de la máquina que va a aparecer, es fundamentalmente expresado en kilovatios por segundo por kilovolt-ampere, ¿ok? Ustedes deben recordar por qué estoy haciendo este énfasis en esta ecuación. Porque si ustedes son usuarios de Dixieland Power Factory, ustedes deben de recordar que cuando están introduciendo la inercia rotacional de la máquina sincrónica, fundamentalmente usted la puede introducir en H expresada en función de S, en particular en Dixieland la nomenclatura es SGN, es decir, la capacidad aparente en megavatio o ampere de megavolt-ampere de la máquina sincrónica, o pueden expresar la constante de inercia rotacional de la máquina sincrónica en función de PGN. Y PGN representa la potencia activa nominal de la unidad de generación. Entonces, en este caso, la ecuación que les estoy presentando es la ecuación de la inercia rotacional de la máquina sincrónica, pero expresada en función de S, es decir, volt-ampere, potencia aparente. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente slide. Fundamentalmente, entonces, quiero que entiendan, inercia rotacional está asociada con energía cinética almacenada a velocidad sincrónica de la máquina. Cuando la máquina está a velocidad sincrónica, hay una cierta cantidad de energía cinética. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, profesor, ¿pero qué ocurre durante un transitorio de frecuencia? Durante un transitorio de frecuencia, la ecuación de oscilación es la que gobierna el cambio de la velocidad de la máquina y en consecuencia gobierna la frecuencia. Sí, eso es totalmente cierto, pero resulta que la constante de inercia se asume constante durante todo el transitorio de la máquina y la constante de inercia rotacional lo que va a servir a nosotros es para poder estimar ese cambio de energía cinética de la máquina durante el transitorio de la velocidad. Volviendo a mi explicación en esta slide, pueden darse cuenta que he presentado una nueva ecuación para H. Y la ecuación para H que estoy presentando es muy sencilla, muy fácil de entender. Es un medio del momento de la inercia por la velocidad sincrónica al cuadrado dividido entre la potencia nominal o la potencia base en MVA de la máquina. Fundamentalmente es el mismo concepto. Estamos hablando de energía cinética dividido entre la potencia aparente, es decir, MVA de nuestro sistema, ¿ok? Quiero que entiendan que en este caso estaríamos utilizando la definición que aparece dentro de Power Factory, es decir, expresar H en función de la capacidad aparente en MVA de la máquina. Sin embargo, luego van a entender que hay la posibilidad de que esa expresión, de que esa ecuación sea expresada también en términos de P. Por supuesto, los valores numéricamente van a ser diferentes, como ya les he mencionado, expresar H, es decir, la constante de inercia rotacional en términos de P o en términos de S van a ser numéricamente diferentes, fundamentalmente porque está involucrado el valor del factor de potencia nominal de la máquina, ¿ok?